Cualquier cosa me interrumpe por micrófono, por chat, y voy a desarrollar los ejercicios. Ya, la primera pregunta nos dicen: para P, un natural distinto de cero fijo, considera el conjunto de todos los múltiplos enteros de P. Entonces tenemos un P, que es un natural fijo distinto de cero, y nos dicen PZ va a ser un conjunto de los múltiplos enteros de P. Por ejemplo, si P vale, no sé, 3, por ejemplo, ¿cuál sería este conjunto? Sería el menos 9, el menos 6, el menos 3, el 0, el 3, el 6, el 9. ¿Ya? Esos son los conjuntos con los que estamos trabajando. La primera parte, bueno, esta es la P1A. En la primera parte de la A nos piden demostrar que PZ con la suma y con asterisco es un anillo conmutativo. Donde esta suma es la suma usual y este asterisco viene definido por toma dos elementos en PZ y ¿qué es lo que hace? Los multiplica y los divide por P. ¿Ya? Entonces, esta propuesta, porque demostrar que algo es anillo conmutativo es similar a lo que ya hemos hecho antes. O sea, para demostrar que es anillo conmutativo, habría que ver que PZ más asterisco es un anillo, y ver que la segunda operación, es decir, asterisco, es conmutativo. Bueno, y para ver que es anillo, hay que ver que la primera operación con el conjunto sería en un grupo abeliano. También habría que ver, aquí está toda la definición de lo que es un anillo. En resumen, hay que ver que la primera es grupo abeliano, que la segunda operación asocia y que existe un neutro y distribuye con respecto a su. Habría que ver que eso es grupo abeliano, que esto asocia, que existe el neutro para la segunda operación y que esta distribuye, la segunda distribuye. ¿Ya? Entonces esto no lo voy a hacer porque conmutativa es como que ya lo vimos en los auxiliares pasados, grupo abeliano también, asocia, neutro. Entonces todas estas cosas como que ya las conocemos, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces no lo voy a hacer y por eso está propuesto. Lo que sí aquí, si ustedes lo desarrollan y desarrollan cuál es el neutro para asterisco, van a llegar a que el 1 para este conjunto va a ser P. ¿Ya? Eso se obtiene de la 1, que se va a usar en la 2. Entonces recuerden que para un anillo, al 0 se le llama el neutro de la primera operación y al 1 se le llama el neutro de la segunda operación. Entonces, en este caso, el neutro de la segunda operación es el 1 y él se denota así: el 1 de este conjunto igual a P. Entonces eso queda propuesta. En la 2 nos piden demostrar que el anillo de los enteros es isomorfo a PZ más asterisco, es decir, por demostrar que el anillo de los enteros, que es este anillo conocido, con la suma usual, el producto usual, es isomorfo a PZ más asterisco. Nosotros en auxiliares pasadas ya vimos morfismos cuando teníamos dos estructuras algebraicas con una operación cada una. Ahora lo que tenemos es un isomorfismo, un morfismo entre anillos, donde cada uno tiene dos operaciones, aquí más y por y aquí más y asterisco. Por lo tanto, hay otra nueva definición que es morfismo de anillos, que sería la operación, la definición que está aquí, homomorfismo de anillos.
Entonces, para eso hay que demostrar tres cosas. Hay que demostrar que es morfismo para la primera operación, para las primeras operaciones y para las segundas operaciones, y ver que la imagen del 1 cae en el 1. Entonces, pero yéndonos atrás, para demostrar que algo es isomorfo a algo, hay que encontrar un isomorfismo. Esa es la definición de ser isomorfo. Algo es isomorfo a otro si es que existe un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Es una función que cumple ciertas propiedades que tiene que ser biyectiva. Entonces queremos encontrar una función f que va de una estructura a la otra, de z a pz, y nosotros la tenemos que crear, porque tenemos que demostrar que existe. Entonces, para demostrar que existe, nosotros la tenemos que encontrar. Entonces, aquí lo que podemos hacer es tomar la definición de una función lo más simple posible. ¿Ya? Queremos una función que toma un elemento y para que esté bien definida tiene que ser un múltiplo de p. Entonces lo que podemos hacer es definir la función x, o sea, perdón, la función f, que a cada x le asocia un p por x. Esta es una parte importante. La primera parte es definir la función. Yo quiero ver qué es isomorfismo, entonces encuentro la función que es esta. Y ahora tengo que ver qué es isomorfismo. Entonces encuentro esta función, veamos que f es isomorfismo. Ya, para ver qué es isomorfismo, hay que ver qué es un morfismo y qué es biyectivo. Recuerden que iso significa biyectivo. Y para ver que algo es biyectivo hay que ver que es inyectivo y es biyectivo. Entonces veamos la inyectividad. F es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo imágenes iguales, desarrollo qué significa imágenes iguales, desarrollo qué significa f, y a px1 por px2, y como p es distinto de 0, yo lo puedo cancelar aquí y aquí, y me queda x1 vale x2. Entonces demostré que es inyectivo porque partí de imágenes iguales y llegué a que las preimágenes también son iguales. Y aquí usé que P es distinto de 0. Perdón, en el otro caso. P es distinto de 0. Ahora hay que ver que la función es epiyectiva. Como demostró epiyectividad, veo para cualquier elemento del codominio que existe alguien en el dominio que llega a él. Entonces, para un elemento arbitrario en el codominio, ¿cuál es nuestro codominio? PZ. Puede encontrar a alguien, bueno, por ahora no sabemos quién es, que está en el dominio, en este dominio sería Z, tal que si yo le aplico, la imagen a ese alguien, me va a dar el Y. Entonces, para demostrar epiyectividad tenemos que encontrar a este alguien para un Y arbitrario. Entonces, ¿quién podemos tomar? Queremos un elemento que multiplicado con S, o sea, perdón, que al aplicarle la imagen me dé Y. Entonces podría ser Y partido en P. Porque Y partido en P, si es que yo lo desarrollo, me queda P por I partido en P, y eso simplemente va al P con el P, me queda Y. Entonces, para un Y arbitrario en PZ, yo encontré a un elemento en Z, tal que su imagen me llega a este elemento arbitrario, que es Y, y que sería Y.
Notemos que aquí es importante ver que este y dividido en p es un entero, porque tiene que estar en el dominio serían los enteros. ¿Por qué es entero? Porque y, como está en pz, es un múltiplo de p. Entonces un múltiplo de p dividido en p va a ser un entero. Entonces ahí podemos justificar de por qué este y partido en p es un entero. Demostrando inyectividad, epiyectividad, tenemos que f es biyectiva. Entonces ahora habría que demostrar que es morfismo. Ya. Veamos que f es isomorfismo. Ya vimos biyectivo, ahora veamos que es morfismo. Como les dije, los morfismos que estamos trabajando en este ejercicio es morfismo entre anillos. Morfismo de anillos. Por lo tanto, se tienen que cumplir tres condiciones para que esto sea morfismo. Y vamos a poder demostrar que son tres cosas. Primero hay que demostrar que es morfismo para la primera operación. Es decir, que si yo opero, esto es para elementos arbitrarios del dominio. Es decir, que si yo opero con la primera suma adentro, entonces tengo que eso es igual a la imagen del primero operado con la segunda suma, imagen del segundo. Después, lo mismo pero para la segunda operación, para la multiplicación. Hay que ver que f de x esta vez por y es igual a f de x asterisco f de y. Y además, esta es una tercera condición que se agrega para demostrar que es morfismo entre anillos, es ver que la imagen del 1 del dominio, el 1 del z, es igual al 1 del codominio, el 1 en pz. ¿Ya? Entonces, eventualmente estas sumas no necesariamente son sumas, o sea, esta suma podría ser una suma más rara, entonces recuerden que esta suma, no sé si se ve, pero esta suma que está acá, esta que está acá, y esta suma que está acá, es esta suma que está acá. Multiplicación que está acá, esta que está acá, y esta que está acá, es la que está acá. ¿Ya? Ya, demostremos uno. Entonces, lo mismo de siempre, sean x, y conjuntos arbitrarios, porque estamos demostrando un para todo. Entonces, veamos qué pasa con f de x más y. F de x más y, según la definición de f, que es lo que hace multiplicar por p. Entonces, f de x más y es p por x más y. Pero aquí yo puedo distribuir p por x y p por y. Notamos que p de x, o sea, perdón, px es igual a la imagen de x y pi es la imagen de y, por la definición de la función f.
Y es justo lo que queríamos. Llegamos f de x más y, 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 f de x más f de y. Entonces aquí queda demostrado 1. ¿Ya? La 2 es análoga. Nuevamente tenemos para todo, sean x, y en z arbitrarios. Y ahora vemos cuánto vale f de x por y esta vez. Aplicando la función, que era lo que hacía, multiplicaba un número por p. Entonces queda p por x por y. Y aquí igual no es muy claro hacia dónde queremos ir. Así que intentemos desarrollar el objetivo, es decir, lo que queremos, a lo que queremos llegar, a ver si es que se nos ocurre un poco más qué es lo que queremos. Nosotros queremos hacer aparecer esto, f de x, asterisco f de y. ¿Qué significa eso? Nos gustaría que llegara f de x por f de y partido en p. Porque eso es la definición de asterisco. Entonces queremos llegar a algo de este estilo. Pero f de x, px, y f de y es pi. Entonces queremos llegar a algo de este estilo. Entonces ya más o menos podemos ver hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Multiplicar arriba y abajo por p, porque no cambia el valor, como ni quita ni. Me queda p partido en p por p x y. Y ahora puedo armar esto, que es lo que yo quiero. Puedo conmutar y asociar acá arriba y me queda px por pi. Todo esto dividido en p. Pero yo ya sé que esto vale f de x, f de y partido en p. Y esto es justamente la definición de asterisco. Sería f de x asterisco f de y. Entonces demostramos dos. Pero solamente falta demostrar tres. Que la imagen, mediante el morfismo del 1 en el dominio, es igual al 1 en el codominio. Entonces, veamos quién es el 1 en el dominio. 1 en Z es simplemente el 1 que nosotros conocemos, un 1 nomás. Uno de los reales, uno de los racionales, de los Z, ese es ese 1, el que ya conocemos. 1 en PZ, el neutro para la segunda operación de la estructura algebraica, PZ, más, asterisco. Esto se obtiene de el desarrollo que les dejé propuesto. Que esto valía el neutro, y si ustedes desarrollan cuál es el neutro, van a llegar que esto vale P. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos decir que f de 1z es simplemente f de 1, pero ¿qué es lo que hace la función f? Como la definí anteriormente, multiplica por p. P por 1 simplemente p. Y p es el 1 de pz. Entonces queda demostrado 3 también.
Con eso finaliza el ejercicio. Porque nos pedían demostrar ya en la última, como estamos demostrando un homomorfismo entre anillos, hay que demostrar estas tres cosas. En esta última hay que demostrar que la imagen del 1 en el dominio del morfismo es igual al 1 en el codominio del morfismo. Entonces, recordemos cuál era la estructura algebraica que teníamos. Teníamos que el morfismo iba desde z, más, por a, pz, ¿cómo era? Como más también el asterisco. Entonces, para un anillo, ¿a qué se le llama 1? Al 1 se le llama al neutro de la segunda operación, al neutro de este por ejemplo. ¿Cuál es el neutro de por en Z? Es el 1 que nosotros conocemos. Después, ¿cuál es el neutro de la segunda operación del segundo anillo? Es decir, ¿cuál es el 1? Sería el neutro de asterisco. Y nuevamente, si ustedes desarrollan la A1, van a llegar a esto, que el neutro de la segunda operación es P. Entonces, si yo aplico la imagen, sería f de 1z. Si yo reemplazo este 1 acá, me queda f de 1, que era lo que hacía la función f multiplicada por p, que me queda p por 1, y p por 1 es la misma cosa, sería p. Y p aquí por definición, o sea, por lo que habíamos encontrado, vale el neutro de pz. Ya. Resumen, pedían demostrar que son isomorfas, es decir, encontrar un isomorfismo. Nosotros encontramos una función y demostramos que era isomorfismo, es decir, que era biyectiva, viendo que era inyectiva y epiyectiva. Y además vimos que era morfismo, porque los morfismos de anillos tienen que cumplir estas tres cosas. Y demostramos 1, 2 y 3, entonces esa f que habíamos definido al inicio es un isomorfismo. Esa sería la P1A. Ya. La P1B nos definen un anillo. Nos dicen A más por un anillo. Después en la 1 nos dicen sea Z un elemento del anillo, tal que Z por Z vale Z. Es decir, Z cuadrado vale Z. Nos preguntan para qué valores de Z se tiene que Z divisor de 0. Entonces recordemos que eran los divisores de 0. Entonces, X, Y en un anillo son divisores de 0. Si son elementos que son distintos de 0,
pero que su multiplicación vale 0, en uno u otro sentido. ¿Sí? Esa es una definición. Recuerden que, por ejemplo, divisores de 0 podrían ser 2 módulo 6, 3 módulo 6, porque si yo los multiplico me da 2 por 3 módulo 6, eso es 6 módulo 6, y eso es 0. Entonces, este elemento y este elemento son divisores de 0 para la estructura algebraica Zn. ¿Ya? Pero ahora no nos define una estructura en específico. Ya, entonces lo que nosotros queremos es, a partir de esta expresión, llegar a algo del estilo un producto igual a 0, ¿cierto? Porque la definición de divisores de 0 es el producto de cosas que me dan 0. Entonces lo que yo puedo acá hacer es hacer aparecer un producto de cosas que valen 0. Entonces, nosotros sabemos que z cuadrado vale 0, por enunciado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo pasar restando z a ambos lados. La resta tiene sentido porque estamos trabajando en un anillo. Entonces existen los neutros y los inversos para el más. Además, estamos en un anillo, entonces podemos distribuir. Sería z, z menos 1. Factorizar y distribuir sería la misma propiedad. Y aquí llegamos al producto de algo con otro algo que me da 0. Que es más o menos lo que queremos. Entonces pongámonos en todos los casos posibles, para ver si este vale 0, si este vale 0, o si ninguno de estos dos vale 0. Pongámonos en todos los casos de z posible. Si z vale 0, z no puede ser divisor de 0. ¿Por qué? Porque por definición los divisores de 0 son distintos de 0. Son elementos distintos de 0 que cumplen cierta condición. Entonces z no puede ser divisor de 0, pues por definición divisores de 0 son distintos de 0. Entonces z no puede ser de 0. Caso 2, ahora qué pasa si z vale 1. Aquí z tampoco puede ser divisor de 0. Porque como 1 es el neutro para la multiplicación, se cumple que 1 por x vale x, para todo x. Entonces la única forma de tener que x valga 0 es si es que
A ver, la única forma de obtener este producto, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque para que z igual a 1 sea divisor de 0, tiene que existir, llamémosle un z distinto de 0, tal que si yo lo multiplico, z por, perdón, llamémoslo, no sé, un w, tal que si yo multiplico este w por este z, me da 0. Pero yo sé que z vale 1, entonces w por z, simplemente w. ¿Cuánto vale w? Distinto de 0. Entonces tengo que w por z es igual a 0 y además es distinto de 0 a la vez. Entonces es una contradicción. Entonces no puede ser que z igual a 1 sea divisor de 0. Entonces, respondiendo a la pregunta que dice, ¿para qué valores de z se tiene que z es divisor de 0? No puede ser para 0, no puede ser para 1. El tercer caso sería que z sea distinto de 0 y z sea distinto de 1. Lo que yo había borrado, teníamos que z por z menos 1 valía 0. Entonces, en este caso sí se cumple la definición, porque tengo que este es distinto de 0 y este es distinto de 0. Entonces tengo un producto de dos cosas que son distintas de 0, pero que me dan 0. Entonces en este caso z es divisor de 0. ¿Cuál sería la respuesta final de la pregunta? Que nos preguntan, ¿para qué valor de z se tiene que z es divisor de 0? Sería para todos los z que son distintos de 0 y distintos de 1. Esa sería la respuesta de la pregunta.
En la letra 2, número 2 nos piden demostrar que 1 más a igual a 0 y además que la estructura no tiene divisores de 0. Ya, primero demostremos esto, que 1 más a vale 0. Si nos recordamos de lo que hicimos en la auxiliar pasada, en la auxiliar de anillo, cuando nos enumeraban los elementos de una estructura algebraica, lo que yo podía hacer era una tabla, porque puedo encontrar todas las posibilidades de operaciones. Entonces yo puedo hacer una tabla con el más, porque aquí tenemos que demostrar con algo con más. Ponemos todas las opciones posibles de los elementos del conjunto. ¿Por qué tomo los casos como positivos? ¿A qué te refieres? Yo en este caso tengo que z es divisor de 0. Por lo tanto, no sé si te refieres a que sea positivo en ese sentido. Que sí es divisor de 0. Ya nos pusimos en esos dos casos porque son los casos donde anulan estos dos factores de este producto. Y las cosas se ponen interesantes cuando estas cosas se anulan. Ya. Entonces, si no tenemos una estructura y nos enumeran sus elementos, nosotros podemos hacer una tabla. Sabemos que el 0 es el neutro de la suma. Aquí tenemos la suma. Entonces, 0 más 0 me da 0. 0 más 1 me da 1. Y 0 más a me da a. Finalmente, 1 más 0 me da 1 y a más 0 me da a. ¿Ya? Eso es porque el 0 es el neutro de la suma. Pero además tenemos que a más por es un anillo. Eso quiere decir que la primera operación con el conjunto forman un grupo abeliano. Esto es por definición. ¿Recuerden cómo se define un anillo? Es requisito que el conjunto con la primera operación sea un grupo abeliano. Entonces tenemos una tablita para un grupo. Y recordamos el otro caso de qué pasa tablitas con grupos. No se puede tener que se repitan elementos dentro de una misma fila o dentro de una misma columna. La justificación de por qué no se pueden repetir la vimos en la auxiliar pasada. Que si asumíamos que se podía, pasaba algo con los elementos cancelables y llegábamos a una contradicción. Como no se pueden repetir elementos en la misma fila o en una misma columna, yo puedo rellenar la tabla. Y hay solamente una opción para que eso ocurra. Aquí, por ejemplo, en esta casilla, como tenemos un 1 en esta fila y tenemos un A en esta columna, no puede ser A ni puede ser 1. Como el anillo tiene solamente 3 elementos, la única opción que le queda es ser un 0 acá. Lo mismo para acá abajo. Este es un 0. Si tenemos a 0 acá, entonces este necesariamente es un 1. Para que no se repita. Finalmente, si tenemos 1, 0 y 1, 0 acá, este tiene que ser A. De la tablita podemos entonces deducir que si yo opero 1,
con A me va a dar 0. ¿Qué es lo que queríamos? Ya, la 2 nos pedía demostrar esto, que ya lo demostramos, y nos pedía demostrar que el anillo no tiene divisores de 0. Le queremos demostrar que no tiene divisor de 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Asumamos que sí los tiene y lleguemos a una contradicción. Entonces, ¿cuáles son? Como A tiene solamente 3 elementos, hay 3 posibilidades. De que A sea divisor de 0, de que 1 sea divisor de 0, de que A sea divisor de 0. O una combinación de ellos. Entonces, lleguemos a una contradicción en cada uno de esos casos. 0 no puede ser divisor de 0, por definición. La misma justificación que antes. Habíamos dicho que el 0 no puede ser divisor de 0 porque por definición los divisores de 0 son elementos que son distintos de 0. El 1 tampoco puede serlo. Y es de hecho la misma justificación que antes. Entonces las justificaciones son las mismas que en 2. O sea, en 1, perdón. Entonces la única opción que nos queda es que A sea divisor de 0. Entonces nos preguntamos, ¿A puede ser divisor de 0? O mejor dicho, como estamos haciendo una contradicción y estamos asumiendo que sí los tiene y sabemos que el 0 no es, el 1 es, entonces el A tiene que ser. Porque solo tiene 3 elementos y ya sabemos que 2 de ellos no sirven. Y sabemos que los divisores de A0 vienen de a pares. ¿Ya? Yo en el resumen les puse que un par de elementos son divisores de 0. ¿Ya? Entonces la única forma de que yo pueda extraer un par de divisores de 0 de este conjunto de 3 elementos sería A con A. ¿Ya? Entonces A por A, es decir, a ver, como A es divisor de 0, A tiene que ser distinto de A, y además A por A me tiene que dar 0.
Pero de la parte anterior yo sé que es lo que demostramos, que 1 más A vale 0. Entonces yo puedo multiplicar ambos lados por 0 y me queda, o sea, por A, distribuyo porque estamos en un anillo. Entonces como A por A vale 0, esto vale 0, entonces llegamos a que A vale 0. Y aquí llegamos a una contradicción, porque dijimos que A vale distinto de 0 y A vale 0. Luego era incorrecto suponer que tiene divisores de 0. Ya, eso sería la P1, P2. Ya, si no hay dudas, vamos a pasar a la P2. La P2 es complejos en cartesianos. Aquí nos piden demostrar en la A, está en la A, que si z es un número complejo, hay que demostrar una equivalencia. Si el módulo de z más i es igual al módulo de z menos i, esto es equivalente a que z sea un real. Porque reemplacé a por 1 más a. No, aquí lo que hice fue multiplicar a por ambos lados. Y en un anillo, 0 por un elemento de 0. Ya. Ya, en los ejemplos, o sea, en los ejercicios de complejo en cartesianos, yo les recomiendo siempre ver si es que pueden partir con escribiendo z como un a más i por b. Porque a partir de eso se deducen todas las otras propiedades. Entonces, si es que ustedes escriben de eso, puede que tengan que memorizarse menos propiedades. Pero igual no siempre va a ser algo corto, un desarrollo corto. En este caso, a ver,
Estamos demostrando una equivalencia, entonces lo vamos a hacer por doble implicancia. Hagamos la vuelta primero. Entonces, asumimos que z es un real. Entonces lo puedo escribir como un a nomás, ¿cierto? Cuando ustedes tienen z igual a más i por b, si z es un real, b vale 0, entonces es simplemente un real. Y queremos demostrar esta igualdad entre los módulos. Vemos que sí se tiene. Porque el módulo de z más i, como z vale a, es simplemente el módulo de a más i. Aquí tenemos el módulo de un número complejo. Por definición, el módulo del número complejo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz de esa suma. La parte real de este número complejo es a, porque sabemos que es real, entonces es al cuadrado. La parte imaginaria de este número complejo es 1, porque es el número que acompaña a este i, ¿ya? Entonces más 1 al cuadrado. Esto es por definición de módulo. Pero yo puedo reescribir este 1 al cuadrado como menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado son lo mismo, ¿cierto? ¿De qué me sirve eso? De que ahora yo puedo escribir que esto es el módulo de a menos i. Porque sería parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, sumada y raíz. Y esto es simplemente z menos i, que es lo que queríamos. Esa es una implicancia. Ahora veamos la otra implicancia, la ida. Ahora vamos a asumir esta otra información. Y queremos ver que este z es un real. Y como les dije, yo les recomiendo hacer esto, escribir el z como z es un complejo, se puede escribir como un a más un i por b, ¿ya? Su forma cartesiana. Entonces yo puedo reemplazar esto en este módulo, con estos módulos. Entonces tenemos que a más i por b más i es igual a más ib menos i. Simplemente reemplacé el z igual a más ib aquí y aquí, en la hipótesis. Ahora lo que me gustaría es aplicar la definición de módulo, que sería la raíz cuadrada de parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado. Pero para hacer eso tengo que agrupar bien el complejo, es decir, escribirlo de esta forma. La parte real más parte imaginaria por i, análogamente parte real más parte imaginaria por i. ¿Ya?
Ahora sí podemos aplicar módulo. Definición de módulo. Significa definición de módulo, esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz de eso. Sería raíz de a cuadrado más b más 1 al cuadrado. Y esto igual a el otro módulo. A al cuadrado más b menos 1 al cuadrado. Luego, si dos raíces son iguales, las cantidades subradicales son iguales. Yo ahora puedo restar ambos lados a cuadrado, cancelarlo de esa forma y nos queda b más 1 al cuadrado es igual a b menos 1 al cuadrado. ¿Pero qué significa esto? Puedo sacar raíz a ambos lados y me queda que el valor absoluto de b más 1 es igual al valor absoluto de b menos 1. ¿Y cuál es el único valor de b que satisface esto? ¿Que satisface eso? B vale 0. Solamente el b vale 0 satisface eso. Pueden hacerlo así por intuición, viendo, probando valores, ver que un aumento, un disminuye, o pueden hacerlo formalmente, o sea, ponerse en todos los casos posibles como viento al cálculo para sacar esos valores absolutos. Y también pueden llegar a la conclusión de que b vale 0. ¿Qué significa que b vale 0? Me lo voy a escribir acá al lado mejor. Esto implica que b vale 0. Si b vale 0, significa que la parte imaginaria del complejo vale 0. Es decir, que z es un real puro, porque no tiene parte imaginaria. Parte imaginaria vale 0. ¿Ya? Y eso es justo lo que quería demostrar, que z está en lo real. Entonces demostramos la ida, demostramos la vuelta, y entonces demostramos esta equivalencia. Entonces sería la P2A. Ya. La P2B nos definen un complejo a partir de estos otros dos complejos. El complejo U es igual a B por el conjugado de W más el conjugado de B por el W. Nos preguntan si la imagen del conjugado de toda esta cosa vale 0.
Este ejercicio hay varias formas siempre de hacerlo. Acá lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, lo voy a hacer de otra forma, pero una opción podría ser decir que B es un A más IB, W vale un C más ID, y reemplazan aquí, y llegarán, o sea, reemplazan aquí y después toman el conjugado porque les piden la imagen del conjugado, y llegan a que la imagen de esto es 0. Spoiler, la respuesta es 0. O sea, la respuesta es que sí, sí se cumple eso. Otra opción, que es la que voy a hacer ahora, se aprovecha de una propiedad del apunte. Aquí se define, o sea, se dice que la imagen de z es igual a 1 partiendo sí por z menos su conjugado. Entonces, vamos a usar esta propiedad. Usar que la imagen de un complejo z es igual a 1 partido en 2i por z menos su conjugado. ¿Sí? Esta propiedad es útil cuando les piden por la imagen de algo. Similarmente hay una propiedad para la parte real de algo. Y yo les puse otro ejercicio ahí, no sé si lo vamos a ver o lo dejé propuesto. Pero hay otra propiedad que dice la parte real de z es un medio de z menos, o sea, z más su módulo. ¿Ya? Entonces, como aquí en el enunciado nos preguntan la imagen, podemos pensar en esta propiedad. Y por eso se nos tiene que ocurrir. Entonces, calculemos la imagen de esto. Veamos que vale 0. Según esta propiedad, esto sería 1 partiendo sí por el complejo, que sería un conjugado, menos el conjugado del complejo. El complejo era u conjugado, entonces el conjugado del conjugado. ¿Ya? Simplemente reemplacé este u conjugado en esta propiedad de acá. U conjugado es simplemente u. Esto es una propiedad. Si tengo un z conjugado, esto es simplemente z. Pero reemplacemos cuánto vale u conjugado. Sabemos que u vale esto. Queremos conjugar todo esto y reemplazar u de nuevo. ¿Ya? Usando la definición que nos da el enunciado, que u vale esto. Entonces lo reemplazo aquí y lo reemplazo aquí. El conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Aquí voy a distribuir este menos. ¿Ya? Esta otra propiedad que se tienen que saber. Que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados.
que tenemos aquí, haciéndolo paso por paso, esto me daría B conjugado, W conjugado conjugado, más W conjugado, B conjugado conjugado, W conjugado. Esta vez, la propiedad, para llegar a eso, estoy usando la otra propiedad que es conjugado del producto, el producto de los conjugados. ¿Ya? Nuevamente, conjugado conjugado es simplemente sin conjugar. Queda eso. Y este se va con este se va con este. Entonces llegamos a que la parte imaginaria de U conjugado vale 0. Entonces la respuesta a la pregunta en el enunciado, si es que la parte imaginaria vale 0, la respuesta es que sí. Eso sería la P2B. Ya. O sea, hagamos la última pregunta, la C. Ya. Como les dije, hay otra propiedad que es análoga a esta, a la que vimos recién, pero para la parte real. Como aquí nos dicen hablar de imaginario puro, nos dicen, ya esta Z es unitario, es distinto de 1, demuestra que W igual a 1 más Z partido de 1 menos Z, imaginario puro. Nos gustaría que la parte real sea 0. ¿Sí? Este W sea 0. Entonces, recordemos la propiedad. Esta vez para los reales tenemos que esto vale un medio de complejo más su conjugado. ¿Ya? Recuerden que para la otra propiedad aquí había un i y aquí era un menos. Benja, ¿Sí? en la pregunta P2A, cuando me dice que Z es real, entonces, en ese sentido también sería un real puro, porque la parte imaginaria es 0. Sí, exacto. Ah, ya. Gracias. Ya. Ya. Entonces nos gustaría calcular esta parte real y ver que es 0. Pero de hecho nos bastaría que esto valga 0, porque si esto vale 0, entonces la parte real vale 0. Entonces calculemos W más su conjugado. Reemplazando, ¿qué significa W? Esto sería 1 más Z partido en 1 menos Z. Todo esto, no. Más
Lo mismo, todo esto conjugado. ¿Ya? Cuando yo tengo conjugación de una división, también puedo decir que esta es conjugado de lo arriba dividido en conjugado de lo de abajo. ¿Ya? Esa propiedad también existe. Ahora aquí yo lo que estoy conjugando 1 más z, ¿cuánto vale eso? Vale 1 más z conjugado. ¿Por qué? Porque ese 1 es una parte real, entonces al aplicarle conjugado a eso no me cambia. De hecho pueden ver como que esto es conjugado de una suma, entonces conjugado del 1 simplemente es 1 y conjugado de z es z conjugado. Lo mismo abajo. ¿Ya? Ahora tenemos suma de dos fracciones que podemos hacer denominador común. Podemos multiplicar ambos denominadores con un denominador común, nos queda esto. ¿Ya? El denominador común. Y ahora aquí puedo multiplicar esto por esto, entonces me queda 1 por 1 me da 1, 1 por menos z conjugado me da eso, z por 1 me da z, z por menos z conjugado me queda esto, 1 menos z más z conjugado menos z, z conjugado. Y abajo me queda lo mismo. Ya, distribuí ahí las cosas. Este z se va con este z. Y este z conjugado se va con este z conjugado. Nos queda 2 menos 2 z, z conjugado, partido en 1 menos z por 1 menos z conjugado. Pero esta, ¿cuánto vale? Esta es otra propiedad súper importante que se tiene que aprender. Un complejo por su conjugado es igual al módulo al cuadrado. Esa se la tienen que aprender. Entonces, ¿cuánto vale z por su conjugado? Sería el módulo de z al cuadrado. ¿Ya? Pero el módulo vale 1 por enunciado. Entonces, esto vale 1. Me queda arriba 2 menos 2. 2 menos 2 es 0. Y 0 partido en algo es 0. Y era eso lo que queríamos. Porque nos da que la parte real vale 0. Y así concluye el ejercicio C de la P2. Si no hay dudas, lo dejaríamos hasta aquí. Y la próxima clase nos vemos bien presencial el lunes a la misma hora de siempre y vemos más de complejo.